Bienvenidos a un nuevo devocional, Palabra de Aliento, con el hermano Richard Pérez. ¿Sabías que las estadísticas dicen que los seres humanos tenemos aproximadamente 60,000 pensamientos al día? Y el 90% de ellos, si no nos cuidamos y si no hacemos algo, podrían ser todos negativos. La mayoría de pensamientos que nosotros tenemos son de cosas que podrían llegar a suceder, pero que sin embargo no son así, sino que es una batalla mental que muchos de nosotros tenemos que librar constantemente. La mayoría de cosas que tú piensas a diario son cosas que te pueden acontecer, que te pueden botar del trabajo, que puedes tener un conflicto en el hogar, que te puede dejar la esposa, o que te puede venir una deuda grande, o que te puedes enfermar. Y todos esos pensamientos generan en nosotros una ansiedad y un estrés. Y por eso muchas personas se enferman y no saben cuál fue la causa. Pues la causa fue que no supiste librar con las batallas en la mente. Por eso es importante saber que no estamos solos y que Dios está con nosotros. Cuando pasamos la terrible experiencia en la pandemia, muchas veces nosotros nos llenamos de miedo, porque nosotros siempre tenemos quizás ese miedo a lo desconocido. Siempre teníamos ese pensamiento: ¿y será que me voy a morir? ¿Y será que se me va a acabar el dinero? Muchas veces, o la mayoría de nosotros, tuvimos que aprender a convivir con mucho menos de lo que teníamos. Entonces eso nos llenaba de ansiedad, sin saber qué sería de mañana, si el COVID nos iba a matar a todos, si era el final del mundo. Y muchas de esas cosas, las personas quedaron con ese tipo de pensamiento, con ese tipo de depresión y con ese estrés. Y así vivimos el día a día. Porque la enfermedad del siglo no es el cáncer, sino el estrés, sino la depresión, sino la ansiedad. ¿Y por qué somos ansiosos? Muchas veces somos ansiosos por el miedo al día de mañana, por pensar mucho en el futuro. ¿Y por qué somos depresivos? Por no querer soltar el pasado. Nos llenamos de depresión cuando estamos aferrados al pasado y nos llenamos de afán y de ansiedad cuando pensamos mucho en el futuro. Pues tenemos que aprender a equilibrarnos. ¿Y cómo hacemos eso? Aquí es donde viene la intervención divina. Todos nosotros tenemos una identidad y la identidad se ha estado perdiendo en la generación. Tenemos falta de identidad y por eso tenemos que quizás imitar a otras personas para quizás alimentar nuestras emociones y sentirnos estables en el mundo. Pero necesitamos más bien conocer de aquel que nos ha dado la vida, de aquel que nos ha creado y sabe cómo conducirnos en este mundo. Sí, vivimos en un mundo lleno de estrés, lleno de afán y lleno de ansiedad, pero eso no quiere decir que nosotros vamos a caer en esos pensamientos, como dije al principio, que más de 60,000 pensamientos y el 90% la mayoría negativo. Pero cuando tenemos un concepto de Dios y de fe y de quiénes somos, nuestros pensamientos cambian. Y te garantizo que si tus pensamientos son cambiados, en vez de ser negativos, a un pensamiento lleno de fe y de esperanza, tu vida va a cambiar. Porque cuando tú piensas mal, tu cuerpo sale esa hormona que se llama el cortisol, que es una hormona de estrés que empieza a causar en ti enfermedades. Por eso mucha gente padece de hipertensión, de diabetes, etcétera, etcétera, etcétera. Llegan a alargar el cabello. ¿Por qué? Porque han dejado que el estrés alimente su vida día a día. Así que vamos a leer un versículo bíblico para ver qué dice el Señor. Dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Está hablando referente a Jesús. Y dice la Biblia: echa toda tu ansiedad sobre Él, o sea, sobre Jesús, porque Él tiene cuidado de vosotros. Si tú en este día le dices al Señor: Padre, yo por mucho tiempo he vivido estresado, afanado, he tenido ataques de depresión, pues yo hoy te quiero entregar todo eso a ti. Porque he entendido que no me pertenece, que muchas de estas cosas fueron causas del pasado o causas del futuro, pero yo quiero hoy aprender a depender de ti, a creer de que mañana tú vas a estar conmigo. Dice claramente que Él cuida de ti, que Él cuida de nosotros. Yo quiero depender de ti a partir de ahora, porque si aprendes a depender de Dios, tu carga se va a ir, tu estrés se va a ir y todas esas enfermedades tienen que irse. ¿Por qué? Porque ya vas a tener esa paz que tú y yo necesitamos. Y ya no vamos a estar afanados por el día de mañana, sino que vamos a aprender a depender de ese Dios. Así que tú que me escuchas, necesitamos depender de ese Dios,
pero primero necesito conocer. Si conociéramos lo mucho que Dios nos ama y que está dispuesto a cuidarnos y hacer con nosotros muchas cosas maravillosas, aprendiéramos a depositar todas nuestras cargas en Él y no llevar esa carga del día de mañana, del futuro, de la universidad, del colegio, del trabajo, de los hijos, sino que aprendiéramos a saber que nuestros hijos le pertenecen a Dios, que tu vida le pertenece a Dios y Él es el que va a suplir todas tus necesidades a su tiempo. Así que en este día vamos a reflexionar y recuerda que tus pensamientos no te dominen. Las batallas primero se libran en la mente para que después se hagan realidad en el presente. Dios te bendiga en este día. Te saluda tu hermano y amigo Richard Pérez. Bendiciones. Gracias por llegar hasta aquí. Dios te bendiga. Síguenos en nuestras redes sociales.